todos. Nos da mucho gusto estar pues aquí nuevamente, ¿verdad? Alabando a nuestro Dios. Es un gozo después de haberlo alabado y haberlo exaltado, ¿verdad? No sé, llegamos hasta el cielo, ¿verdad? En esos momentos no estamos en este lugar, estamos en la presencia de Dios, ¿verdad? Pues una vez que ya lo alabamos, pues vamos a continuar con lo que el Señor nos tiene en esta noche, ¿verdad? Dios me ha dado nuevamente la oportunidad de compartir. Le doy gracias a Dios por la oportunidad y pues es un honor y un privilegio para mí pues estar nuevamente aquí compartiendo, ¿verdad? Y lo quiero hacer como ya cantábamos hace un momento, con la humildad y con la dependencia total de Dios y la guía del Espíritu Santo. Bueno, el tema que el Señor me ha dado para esta noche se llama "Es necesario ser humildes". Vamos a orar. Quiero que me acompañen por favor a orar. Vamos a ponernos en manos de Dios. Padre bendito, en esta noche venimos a alabarte, a adorarte, a derramarnos, Señor, derramar nuestro corazón a ti. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es un tesoro. Sabemos, Señor, que tú nos amas y nos amas mucho. Y por ese amor que tú derramas sobre cada uno de nosotros, nos das esta palabra que es palabra de sabiduría, para guiar nuestras vidas cada día, Señor. Que tú seas el que nos guíe, Señor. Que tú seas el alimento que necesitamos para vivir cada día. Llena nuestro espíritu de tu palabra, Señor, y danos un espíritu dispuesto a escuchar tu voz y a obedecerla. Te pedimos que esta palabra penetre en nuestros corazones como esa espada que penetra, Señor, y que trabaje en cada una de las áreas de nuestra vida que tú nos vas a mostrar. Estamos dispuestos a recibir esa palabra, tu palabra que es bendita, Señor, y a ponerla por obra. Te pedimos, oh mi Dios, que tú nos ayudes a ponerla por obra, a practicar todo lo que tú nos hables en esta noche. Todo te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Nuestro texto base es Lucas 2, capítulo 2, 6, 7 y 8. Yo lo voy a leer, traducción, lenguaje actual. Esto usted lo puede buscar pues en su Biblia, no sé, en su celular, en su iPod o no sé lo que usted traiga. Lo puede buscar. Lucas 2, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Yo lo voy a leer, la traducción, lenguaje actual. Aquí dice: mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en un lugar de la casa donde se cuidan los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Como podemos ver, pues nuestro Señor Jesucristo es el máximo ejemplo de humildad desde su nacimiento. Él era Dios. Aquí nosotros podemos ver cómo Dios nos abre y nos cierra puertas en esta tierra. Él podía haber nacido en el mejor lugar de este mundo, pero Él decidió desde un principio ser humilde, y Él nació en un lugar donde estaban puros animalitos, y a Él lo acostaron en un lugar que es hecho de madera, que es un pesebre, se le llama pesebre, es hecho de madera, y ahí le echan la comida a los animales para que ellos coman. Entonces en ese lugar acostaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Desde ahí Él muestra una humildad total en su manera en que viene a este mundo y en el lugar donde Él nace. Cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos a nuestros hijos, queremos pues tenerles un lugar confortable donde ellos vayan a llegar a este mundo, ¿verdad? Y nos preparamos para tener todo eso, ¿verdad? Y el Señor pues nos muestra cuando viene a esta tierra su humildad tan grande, ¿verdad? Entonces eso quiere el Señor, que también nosotros trabajemos, porque Él ya nos ha dado ese ejemplo. Él es nuestro máximo
ejemplo de humildad. Ahora en esta noche le quiero dar una definición de humildad. Dice aquí, del griego tapeinofrosune significa humildad o pequeñez de mente o manera de pensar. Humildad del vocablo griego tapeino significa hacer bajar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que para nosotros ser humildes necesitamos dejar todo orgullo, toda soberbia y toda altivez y reconocer que todo viene del Señor. Por eso dice hacer bajar, porque todo lo que somos o tenemos no es nuestro, Dios nos lo ha dado. Entonces nosotros no podemos estar acá arriba porque nada es de nosotros, aún los dones que tenemos, no sé si somos buenos en un trabajo o tenemos muchos talentos, si somos muy inteligentes, pues Dios nos ha dado todo, nada ha venido de nosotros mismos, porque Él fue el que nos creó y Él es el que nos ha otorgado todo eso por su amor, por su gracia y por su misericordia. La humildad, un concepto fundamental para el cristiano en la vida espiritual. También ese es un concepto que se malinterpreta con facilidad. La palabra griega traducida como humildad, tapeino, se refiere literalmente a la altura y sugiere agacharse o acercarse al suelo. ¿A qué se refiere también esta parte? A que debemos de reconocer que sin Dios no podemos, que en esta tierra, aún como creyentes, somos imperfectos y tenemos luchas y debilidades, y para ello necesitamos ser humildes para ir a Dios y que nos enseñe qué áreas de nuestra vida tenemos que estar cada día trabajando. Una cosa son los pecados, que gracias a Dios nos apartamos de ellos, pero otra cosa son nuestras luchas, nuestras batallas y nuestras imperfecciones y debilidades que aún tenemos. Y debemos reconocerlas y ser humildes y ir a Dios en oración para que nos las siga mostrando, ¿verdad? Porque muchas veces Dios usa personas y nos dicen, oye, tú eres así, asá, o te he visto esta actitud así, asá, y nosotros, no, yo no, sigo siendo la misma, no, yo no he cambiado, pero ya Dios a través de esa persona nos está hablando, ¿verdad? Entonces, pues Él nos ha dado el mayor ejemplo. Te quiero decir una verdad en esta noche. El ser humilde es una gran bendición en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos ayuda a vivir cada día, en nuestra vida diaria. Nos ayuda a reconocer nuestras imperfecciones. Nos ayuda a saber que somos insensatos e incapaces de reconocer nuestras fallas y errores para poder corregirlos. Dios nos ayuda con nuestra condición. ¿Cuándo? Cuando vamos a Él con un corazón sincero y humilde que depende del Señor, donde dice, no puedo, Señor, ayúdame, y el Señor nos ayuda. Él nunca desprecia un corazón humilde, pero sin embargo, Él desprecia un corazón altivo, un corazón orgulloso que cree que todo lo sabe y que todo lo puede, y toma una actitud de orgullo, de soberbia, de altivez, y no deja reconocer su condición de pecado, y mientras siga ahí, pues no va a salir de ahí, y eso desagrada totalmente a Dios, ese tipo de actitudes, porque por eso Él nos dio ese ejemplo para que nosotros lo sigamos. La humildad es el reconocimiento de que nuestras aptitudes y talentos son dones de Dios. No es una señal de debilidad, ni de timidez, ni de temor, sino una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. Sabemos que viene de lo alto. Nadie nos la dio, ni aun nuestros padres que los engendraron. Viene del cielo. Puedes ser humilde, pero también a la vez puedes ser audaz y valiente. Puedes tener otros atributos o muchas cosas más aparte de la humildad. Aquí te quiero hacer un poquito una aclaración. La definición de humildad no tiene nada que ver con el nivel económico. Estamos hablando de la humildad del corazón. He escuchado personas que dicen, yo conozco a una persona y es bien humilde,
pero a veces se refiere a su condición humilde económicamente hablando. Pero aún cuando esa persona puede ser económicamente hablando humilde, es altiva y soberbia y no tiene humildad en el corazón, ¿verdad? Entonces Dios no se refiere a esto, porque aún estas personas pueden ser de escasos recursos económicos, pero estar luchando con un orgullo y con una altivez que no agrada al Señor. Sin embargo, también pueden ver personas muy ricas o de mucho dinero y que ellos no son presumidos, que se visten muy humildemente para no ver que tienen dinero, pero pues esto tampoco les ayuda mucho mientras tampoco tengan esa humildad del corazón, ¿verdad? Entonces a Dios lo que le agrada no es nuestra humildad económica, sino nuestra humildad del corazón. Te voy a dar algunas de las características de un corazón humilde. El corazón humilde reconoce su necesidad de Dios. Una persona humilde sabe que necesita de Dios en su vida y está consciente de ello. Cuando ora, ¿verdad? Cuando tiene alguna necesidad, va a Dios y le pide el consejo y le dice: Señor, ¿lo hago o no lo hago? Y si el Señor te dice no, pero según tu corazón, que es engañoso y perverso, como ya veíamos, te dice sí, pues es no, ¿verdad? Porque a veces tenemos también esa lucha y dices: ay, no, como que el Señor como que me quiso decir que sí, no era no, pero no, era un no. Y debemos entender y debemos obedecer, ¿verdad? Quiero que me acompañe al Salmo 51, 19. Le voy a leer Reina Valera. Salmo 51, 17, perdón. Reina Valera. Se nos enseña aquí, habla que los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Por lo tanto, la humildad nos permite acercarnos a Dios y recibir su gracia y su amor. Aquí la misma Escritura nos dice que Él no rechaza un corazón humillado a Él, un corazón que está sufriendo porque está pecando o está haciendo cosas que no le agradan al Señor, y va en oración a Dios y se humilla delante de Él y le pide perdón y le dice: Señor, esto que estoy haciendo está mal, ya no lo quiero hacer, por favor ayúdame, yo voy a poner la parte que me toca, derrama tu gracia y dame sabiduría, y tu palabra me va a guiar y me va a sacar de esa condición. Y cuando nosotros lo creemos, Dios manda al Espíritu Santo y Él nos muestra, y cuando nosotros ya tenemos esa fuerza para enfrentar ese pecado y le creemos a Dios, pues nos apartamos, ¿verdad?, de todo eso malo que estamos haciendo, que a Dios no le agrada. Y hay un acercamiento pues entre Dios y nosotros, ¿verdad? Hay una relación entre Él y entre nosotros. Aquí también quiero leerte un ejemplo de humildad del corazón. También quiero que me acompañen a Lucas 18, 9 al 14. Yo les voy a leer Reina Valera. Es la parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18, 9 al 14. Aquí dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola nuestro Señor Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo. ¿Ven la actitud de humildad de este hombre? Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Nos quedó claro quién lo dice esto? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo no le gusta
que nosotros nos enaltezcamos de lo que Él mismo nos ha regalado. Por su gracia tenemos dones y talentos. Podemos ver aquí la actitud del fariseo. ¿Cuál era? Él se enorgullecía de lo que decía que él hacía, que daba sus diezmos, que no era como los demás, ¿verdad? Él, lejos de ver su condición, lejos de ver con qué él estaba batallando y ir con Dios a orar y ponerse a cuentas, él veía los defectos de todos menos los de él, de los demás. Él decía, yo no soy como estos, no, pues yo sí soy bueno, ¿verdad? Él se creía bueno y él creía que hacía lo correcto en su propia opinión. Pero acordémonos de una cosa, que Dios es el juez justo. Aquí dice que el publicano le agradó a Dios, ¿verdad? Salió justificado, mientras que el otro no. ¿Por qué? Porque él no aceptaba que estaba haciendo cosas que, pues con su conducta y con ese enaltecimiento y esa soberbia que él tenía, pues lo separaban totalmente de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros cada día debemos examinarnos, debemos checarnos, debemos ver si la humildad, ¿verdad?, en todas las áreas de nuestra vida, pues está trabajando, porque nosotros somos un ejemplo, sobre todo afuera, no aquí. Aquí nos sentamos únicamente a escuchar, pero cuando salimos de este lugar vienen muchas pruebas, ¿verdad? Entonces, en donde Dios nos va a probar sobre todo lo que se nos predica, ¿verdad? Entonces debemos de estar listos para pasar ese examen. Y si nosotros no lo hemos pasado, pues ir a Dios, ¿verdad? Ir a Dios, como nos decía aquí, en humildad. Sin embargo, el fariseo reconocía su condición de pecador. Una cosa bien importante del fariseo, él estaba sufriendo, él pecaba, pero sufría y le dolía, porque sabía que con su vida estaba ofendiendo a Dios, y Dios es un Dios santo, santo, santo. Él se sentía indigno, él ni siquiera quería entrar porque él se sentía indigno. Es más, decía, Señor, yo no tengo ni por qué venir a este lugar para que tú me perdones, no tengo tu perdón, pero Dios es tan bueno, y cuando ve esa actitud es cuando llega el perdón del Señor a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces él tenía una actitud donde él sentía que su pecado, pues con su pecado traía mucha basura adentro y no era digno de estar en la presencia de Dios. Pero muchos llegamos así, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que tenemos un mal olor y Dios quiere que tengamos un olor grato. Pero cuando llegamos a Él, Él nos limpia. Él tira toda esa basura que hemos arrastrado por años y la saca del corazón. Cuando reconocemos nuestra condición, cuando nos humillamos y pedimos perdón, como este publicano. Él estaba pidiendo un perdón verdadero y genuino. Y en ese momento, él estaba teniendo un arrepentimiento. Y él quería depender únicamente de Dios y cambiar esa vida. Por eso él salió justificado, porque él iba dispuesto a cambiar y a pedir perdón. A él no le importaba si había más personas o no había, o qué hacían los demás. Lo mismo, pues Dios nos dice esta noche, la salvación es personal. No te justifiques con lo que hacen otros para decir, yo no cambio porque mi papá es así, yo no cambio porque mi hermano es así, no, yo no cambio porque pues hasta el pastor es así. No, tu salvación es personal, mi salvación es personal, y yo voy a dar cuentas, ¿verdad?, de todo lo que haga, y un día voy a llegar a la presencia de ese juez, ¿verdad?, que él me va a juzgar con justicia, como al publicano y al fariseo. Otra característica de una persona humilde es que él acepta su condición humana y sus limitaciones. En esta tierra, por más sabios de sabios que haya, no hay una persona que lo sepa todo. Entonces ahí entran nuestras limitaciones. Nuestra condición humana, ¿cuál es? Que hemos nacido con un pecado original, que estamos rodeados de maldad, y que si nosotros no pasamos tiempo en las Escrituras, cada día que están en la mente y nuestro corazón, vamos a ser ganados y atrapados por el mundo.
Entonces debemos aceptar nuestra condición con humildad y reconocer que dependemos de Dios para salir adelante cada día, mientras nos vamos con Él toda una eternidad, o mientras Él viene, ¿verdad? Estar preparados. Quiero que me acompañe también a Romanos 12:3. Yo le voy a leer, Dios habla hoy. Romanos 12:3. Nos dice: se nos exhorta a no pensar de nosotros mismos más de lo que conviene, sino pensar con buen juicio, según la medida de fe que nos ha repartido a cada uno. ¿Qué dice? Que no pensemos de nosotros mismos más de lo que conviene. Todo nos ha sido dado por amor y por gracia. Te quiero decir una verdad: el pensar que sabemos mucho es peligroso, porque nos volvemos altivos, vanagloriosos, orgullosos, nos engrandecemos, nos jactamos de lo que sabemos, de lo que hemos aprendido cada día. Queremos ser exaltados, queremos ser engrandecidos por los demás, queremos la gloria para nosotros, esa gloria que solamente le corresponde a Dios, solamente a Él. La humildad nos permite reconocer que somos seres imperfectos y que necesitamos la gracia de Dios para crecer y mejorar cada día como personas mientras estamos en esta tierra. Otra característica de las personas humildes, ¿cuál es? Reconoce y respeta la autoridad. Una persona humilde reconoce y respeta la autoridad. Vamos a Romanos 13:1, les voy a leer la Reina Valera. Se nos enseña que no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen por Dios han sido establecidas. La humildad nos permite reconocer que todas las autoridades tienen origen en Dios y debemos respetarlas y obedecerlas, siempre y cuando no haya personas que abusen de su autoridad y nos pidan hacer cosas contrarias a la misma voluntad de Dios. La obediencia tanto a Dios como a las autoridades impuestas por Dios nos muestra una actitud de amor, obediencia y humildad. Cuando Dios escribe toda su palabra, Él no se equivoca, porque Él es el sabio de sabios y Él sabe lo que nos conviene. Cuando Él nos hizo, nosotros somos su creación y nos creó del polvo de la tierra. Entonces, cuando Dios nos deja ya su palabra establecida en cada uno de sus estatutos, principios y de lo que Él nos ordena hacer, Él no se equivoca. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Obedecer todo. ¿Para qué? Para ser bendecidos, guiados por Él y aún poder bendecir y guiar a otros. Otra característica es que la persona humilde no se enorgullece de sus logros. ¿Por qué? Porque sabemos que todo viene del cielo. Una persona humilde no se enorgullece de sus logros, sino que los reconoce como un regalo de Dios. Así es, todo lo que Dios nos da por gracia es un regalo hacia nosotros porque nos ama. Quiero que me acompañe a Corintios 4, capítulo 4, versículo 7. Yo le voy a leer la Reina Valera. Primera de Corintios 4, 7. Aquí dice: porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Se nos enseña que ¿qué tienes que no hayas sido recibido? Si lo has recibido, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Esto significa que todo viene del cielo. Todos nuestros dones y talentos no son nuestros. ¿Y por qué nos enorgullecemos cuando Dios nos los ha dado y lo hacemos tal vez bien? Y esto nos sirve de tropiezo para seguir creciendo, porque ya, no, yo soy la mejor predicando. Entonces, ahora sí, cuando el pastor me pida que vuelva a compartirlo, voy a decir: pues primero haga cita, pastor, y yo veo si puedo atenderlo o no puedo, ¿verdad? No, es una broma, pero así es esto, ¿verdad? Al contrario,
Cada día debemos esforzarnos y seguirnos capacitando y siempre depender de Dios y del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. El único que se debe siempre llevar el honor y la gloria es Dios, aún en lo que nosotros hacemos, porque nos va a usar para que se le honre y se le glorifique a Él. La humildad es una virtud cristiana que nos permite vivir en armonía con Dios y con los demás. Una persona humilde reconoce su necesidad de Dios, acepta su condición humana, sus limitaciones, es honesta consigo misma y con los demás, busca el bienestar de los demás, reconoce y respeta la autoridad, no se enorgullece de sus logros, es agradecida y reconoce las bendiciones recibidas, no juzga a los demás, está dispuesta a aprender y cambiar y vive en una dependencia total de Dios. Todo cristiano debe ser humilde para agradar a Dios. Una persona humilde siempre está dispuesta a recibir el consejo de Dios en su vida, ¿verdad? Es una característica que cuando nosotros necesitamos algún consejo por algo que estamos pasando, necesitamos recibir con humildad el consejo de Dios. Es lo único que nos va a servir. Aquí no hay terapias, aquí no hay psicólogos, aquí no hay nada, no hay medicamentos que te puedan sacar de la condición más que Dios, ¿verdad? Entonces, vayamos siempre a su consejo. Quiero que me acompañe al Salmo 138, 6, Reina Valera. Aquí dice uno de los atributos de Dios, dice aquí: el Señor es excelso, pero tome en cuenta, ¿a quién tome en cuenta? A los humildes, y mira de lejos a los orgullosos. Yo te voy a decir una cosa, cuando Dios me dio este tema y comencé yo a estudiar, yo veía que hay muchísimos textos en la Biblia que hablan de humildad. Y yo en oración me preguntaba: Señor, hay muchísimo sobre esto. O sea, pues a lo mejor eran hasta 3-4 horas para poder predicar de este asunto. Pero Dios me dio lo que Él quería que escucháramos y pues que nos enfoquemos en el máximo ejemplo. Si Él puso tantos textos en la Biblia, es por lo importante que es que tú y yo seamos personas humildes. Por eso nos lo está repitiendo constantemente una y otra vez en diferentes capítulos y versículos en toda la Biblia. También quiero que me acompañen a primera de Pedro 5, capítulo 5, versículo 6. Les voy a leer la Reina Valera. Aquí dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Qué nos dice el Señor? Que nos humillemos, ¿verdad? Que lo obedezcamos. La humildad y la obediencia van de la mano. Que dependamos de Él para todo y en todo momento. Quiero que me acompañen también a Santiago 4:10. Yo le voy a leer Reina Valera. Aquí dice: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. No busques la exaltación del hombre, busca todo el tiempo agradar y obedecer a Dios. Él es el que te va a dar tu recompensa cuando tú lo haces porque amas al Señor y amas su palabra. Entonces aquí nos da otra indicación, que nos humillemos delante de Él. Dios resiste a los soberbios, a los que piensan que no lo necesitan en su vida o que merecen todas las cosas buenas que tienen. Pero el que es humilde del corazón ante Dios reconoce su necesidad de Él, va delante de Él cuando ha cometido errores o pecados y pide perdón y pide su ayuda para poder vivir agradándole cada día. Tiene una dependencia total en Dios y a ese es al que exalta el Señor. Quiero que me acompañen también a Proverbios 15:33. Lo voy a leer, traducción lenguaje actual. Aquí dice: quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. Quien quiera recibir honores debe empezar por ser humilde.
Aquí Dios nos habla nuevamente, ¿verdad?, que quiere que seamos humildes. Dios fija su atención total en los humildes, en los orgullosos los mira de lejos. Vamos al Salmo 147:6, traducción lenguaje actual. Aquí dice: Dios levanta a los humildes, ¿y qué hace con los que no son humildes y son malvados? Pero humilla a los malvados. A veces nosotros queremos engrandecernos o ser enaltecidos y terminamos siendo humillados, ¿verdad? Entonces dejemos que Dios en su tiempo y en su momento sea quien nos exalte a su debido tiempo. Lucas 14:11, traducción lenguaje actual. Lucas 14, capítulo 14, versículo 11, traducción lenguaje actual. Aquí dice: el que se crea superior a los demás será puesto en el lugar menos importante. El que es humilde será puesto en el lugar más importante. Ahora yo te voy a decir una de las recompensas de las personas humildes, ¿verdad? De las recompensas de parte de Dios para los humildes. Acompáñame a Mateo 5:5. Te voy a leer Nueva Versión Internacional. Mateo capítulo 5, versículo 5. Aquí dice: dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. ¿Quién lo está diciendo? Dios. ¿Cuál es tu recompensa por ser humilde? Vas a recibir la tierra como herencia. ¿A cuál tierra? Pues se está refiriendo al cielo, al reino de los cielos, a lo mejor de lo mejor, que es lo que debe de anular nuestro corazón. Y aquí dice: los humildes son llamados dichosos, bienaventurados o felices. ¿Por qué? Los humildes o mansos, como dicen algunas traducciones, recibirán una gran herencia por parte del Padre. Un lugar, en lugar de ser rechazados o echados de lado, serán exaltados por el Señor. La humildad nos lleva a una obediencia total a Dios y a su palabra, para poder tener, ¿verdad?, esa recompensa. Para poder ganar el reino de los cielos debemos de ser humildes. Primera de Corintios 1, 27 y 28. Le voy a leer traducción lenguaje actual. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27 y versículo 28. Aquí dice: y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos, a veces así nos consideran, y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo andaba predicando y decían los fariseos: ¿y de dónde sabe tantas cosas? Porque pues los fariseos eran muy estudiosos y muy preparados y se creían muy sabios, ¿verdad? Pero también la Escritura nos dice que Dios ha utilizado a lo vil y menospreciado de este mundo para llevar su palabra. ¿Y por qué lo hace muchas veces? Porque trabaja con nuestra humildad. Porque a veces nos creemos que sabemos mucho, o que tenemos una condición muy alta, o que somos personas, no sé, ricas, millonarias, y eso nos hace mejores que los demás. Por eso Dios usa a esas personas para mostrar el poder de Dios y su grandeza, ¿verdad? Entonces, a veces la gente pues piensa que somos, pues aquí, como dice la palabra, aquí traducción lenguaje actual, que somos tontos. Pero no es que seamos tontos, es que Dios usa a quien Él quiere usar para exaltar su nombre. Aquí también te quiero dar otro testimonio de las mismas Escrituras. ¿Qué pasa cuando nosotros nos humillamos delante de Dios? Quiero que me acompañes a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Te voy a leer la traducción lenguaje actual. Aquí dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su maldad, yo lo escucharé desde el cielo
Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Aquí vemos Dios lo que nos está pidiendo. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, me busca, abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. Él nos escucha cuando abandonamos nuestra mala conducta, nos humillamos. Recordemos que Dios conoce nuestro corazón. No podemos estar yendo a Dios y pedir y pedir y pedir y seguir pecando. Dios no puede ser burlado de nadie. Él sabe y conoce nuestro corazón. Aquí, por más que engañes a medio mundo, lo puedes hacer, pero a Dios no lo vas a engañar nunca. Yo me di cuenta que ahorita actualmente hay personas que se prestan en hospitales, no sé, como ISSSTE, seguro, y dicen, ¿sabes qué? Venden una incapacidad por 3 días y te venden la incapacidad donde te la dan porque supuestamente tú estás enfermo y ya llevas la incapacidad y tú estás en tu casa bien relajado. Esas personas engañan al mundo, sí, pero no engañan a Dios. ¿Y qué pasa con esas personas que inventan que están enfermos y al rato sí van a estar enfermos? Por andar inventando cosas y mentiras, por no temer a Dios y hacer esas cosas para dejar de ir a trabajar, que son ya los tiempos que nos están tocando vivir, en donde a lo malo lo van a llamar bueno, y debemos estar en la palabra de Dios para poder discernir todo esto. Entonces, cuando nosotros vamos a Dios y estamos obedeciendo y clamamos a Él y vamos con humildad, pues Él escucha nuestras oraciones y nuestras necesidades, y Él hace milagros, porque la tierra y todo lo que nos rodea es de Él. Quiero que me acompañen también a Filipenses capítulo 2, 3 y 4. Le voy a leer Nueva Traducción Viviente. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Aquí dice, no haga nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Aquí nos está diciendo que todo lo que hagamos en esta tierra, ya sea para Dios o no sé, nuestro trabajo, donde estemos, lo hagamos con humildad, porque nosotros debemos manifestar esa actitud o ese atributo de Dios en todos lados donde estemos, ¿verdad? Si somos trabajadores, como trabajadores; si somos patrones, como patrones; si somos servidores, como servidores. Entonces, en todas las áreas de nuestra vida debemos manifestar ese atributo y no jactarnos de él, sino tener esa humildad y hacerlo con humildad todo lo que hagamos. También quiero que me acompañen a Efesios capítulo 4, 1 y 2. Efesios capítulo 4, 1 y 2, Nueva Versión Internacional. Lo voy a leer. Dice aquí: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, aquí habla el apóstol Pablo, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. ¿Cuáles deben ser las características de un cristiano? Bueno, una de ellas es la humildad. Aquí Dios nos lo está diciendo en su palabra. El mismo apóstol Pablo nos anima a que tengamos estas actitudes, ¿verdad? Como ya lo estamos leyendo, es una de ellas. Como ya veíamos, está también pues la paciencia, está también ser tolerantes. Todas esas son actitudes que un verdadero cristiano debe de tener. También quiero que me acompañen a Proverbios 22, 4. Yo les voy a leer la Nueva Biblia Internacional. Aquí dice: recompensa de la humildad y del temor del Señor, ¿qué es? Son las riquezas, la honra y la vida. Estas recompensas nos las da Dios, ¿verdad? Cuando vivimos
con un corazón humilde y dependiente de Él. También quiero que me acompañe a Proverbios capítulo 11, versículo 2. Voy a leer Nueva Biblia Internacional. Aquí dice: con el orgullo viene la deshonra y con la humildad la sabiduría. ¿Dónde queremos estar usted y yo? ¿Verdad? Entonces debemos de siempre escuchar el consejo de Dios. También quiero que vayamos al Salmo 25:9, capítulo 25, versículo 9. Nueva Biblia Internacional. Aquí dice: Él dirige la justicia a los humildes y les enseña su camino. ¿Por qué les enseña su camino? Porque una persona humilde tiene una total dependencia en Dios y todo lo que va a hacer lo consulta al Señor primero. Entonces Él le dice por dónde va a caminar. Él le dice: vete por la izquierda o vete por la derecha. ¿Verdad? Cuando nosotros creemos y ponemos en oración y en primer lugar a Dios en nuestras vidas. Aquí también vamos a Romanos capítulo 12, versículo 16, Nueva Biblia Internacional. Dice aquí: vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Bueno, si a ti o a mí Dios nos ha dado un talento, ¿verdad? Eso es para que lo enseñemos también a otros, para que en esta congregación cada día haya más y más servidores y se estén multiplicando y haya muchos servidores para el Señor, ¿verdad? Eso es lo más importante, que ese don y ese talento lo utilicemos con humildad para enseñar a los demás lo que nosotros ya sabemos. Y no decir: no, pues es que yo sé más que tú, no, pues es que yo tengo más años que tú. No, utiliza toda la sabiduría del cielo para compartirla con otros, ¿verdad? También vamos a Proverbios 29, capítulo 29, versículo 23. Yo le voy a leer la traducción lenguaje actual. Aquí dice: el orgulloso será humillado y el humilde será alabado. Aquí podemos ver cómo Dios pues desprecia, ¿verdad?, el orgullo en el corazón de cada uno de nosotros. Aquí también vamos a Primera de Pedro capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Yo le voy a leer Nueva Biblia Internacional. Aquí se está dando un consejo a los jóvenes, dice aquí: asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Muchas veces los jóvenes, para ellos es difícil que los que estamos ya más grandes y hemos vivido un poco más, demos algún consejo, aunque sea de parte de Dios. Entonces a veces dicen: ay, no, pues es que Él, ¿quién es para decirme esto o aquello? Les cuesta trabajo, ¿verdad?, el sometimiento. Entonces aquí dice: jóvenes, sométanse. Cuando el consejo es de Dios y Él está utilizando una persona mayor que tú, pues sométete, ¿verdad?, a ese consejo, para que haya bendición en tu vida. Y para eso, ¿qué se requiere? Ser humildes, porque batallamos con la humildad, porque a nosotros no nos gusta que nadie nos diga nada. Por ahí dice un dicho, que no nos gusta que nos digan nuestras verdades, ¿verdad? Entonces a veces cuando nosotros vamos a decirle una verdad a otra persona, pues no la acepta, ¿verdad? Porque no nos gusta, nos sentimos que nos están humillando, pero necesitamos ser humildes para recibir eso donde Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Quiero que me acompañen también a Santiago, capítulo 3, versículo 13. Voy a leer Nueva Biblia Internacional. Santiago, capítulo 3, versículo 13. Aquí dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Hace una pregunta. Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad, que le da sabiduría. Dicen que a veces hablamos más con lo que hacemos que con nuestros labios, ¿verdad? Porque luego dicen:
pues de lengua me quemo no sé cuántos, porque puedo decir muchas cosas, pero no las llevo a la práctica, ¿verdad? Entonces aquí lo más importante es tener obras hechas con humildad y con sabiduría. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 34. Le voy a leer Nueva Biblia Internacional. Aquí dice: el Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. Qué importante, ¿verdad? Para Dios es que tú y yo seamos humildes de corazón. Vamos también a Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías capítulo 57, versículo 15. Le voy a leer Nueva Biblia Internacional. Aquí dice: porque lo que dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo, yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu. Qué hermoso, ¿verdad? El Señor habita en un lugar santo y sublime, pero también habita con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Vemos cómo nos ama Dios cuando tenemos esa característica de humildad en nuestro corazón y en nuestra vida y obedecemos, ¿verdad?, todo lo que Dios nos dice. Tan lejos llega que el Señor habita con los humildes. La Biblia nos habla de la humildad en muchos aspectos de la vida, pero nuestro Señor Jesucristo vino aquí a dar testimonio sobre esa humildad. Él es el más grande ejemplo de humildad, es el máximo ejemplo de humildad. Durante su ministerio terrenal, siempre reconoció que su fortaleza
tuvo anhelos y deseos en su corazón como nosotros. Imagínense cuando Él andaba ya, cuando fue flagelado antes de subir a la cruz, que quedó totalmente deshecho, desgarrado. Él sintió todo, pero lo hizo por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Pues Dios quiere que nosotros seamos humildes. Dios quiere que lo obedezcamos siempre a Él, que no cuestionemos la palabra de Dios, simplemente obedezcamos. Jesús, al manifestarse como hombre, también se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque morir en una cruz era una vergüenza en aquel tiempo. Entonces ahí subían a la cruz a las personas que eran más malas. Entonces fue una humillación para Él estar y morir de esa manera. Era como de las peores muertes que podía haber. Y sabemos pues que Jesús siempre fue santo. Él no merecía estar ahí, pero estuvo ahí porque te ama a ti y me ama a mí. Dios exaltó a Jesús por haber obedecido en todo. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. No hay un nombre más grande que el de Jesús, está sobre todo nombre. Jesús, cuando vino a esta tierra, sirvió a las personas por amor. Él no buscaba recibir recompensas de nadie, ni agradar a nadie, ni agradar al hombre. Él siempre quería agradar al Padre y obedecerlo. Y por eso recibió la recompensa del Padre. También quiero decirte que pues, todo el tiempo desde su nacimiento Jesús nos mostró su humildad. Otra cosa que mostró su identidad fue cuando Él se quitó su manto y se ciñó con una toalla y lavó los pies a sus discípulos. Estos ejemplos nos muestran una humildad grandísima también de Jesús, una actitud que todos nosotros debemos imitar en nuestra vida cristiana, porque ella nos dejó su ejemplo. La humildad es una virtud que nos permite considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Es un valor fundamental en la vida cristiana. Entonces debemos de trabajarlo cada día. Debemos evitar actuar con impulsos egoístas y vanidosos, ¿verdad? En donde debemos cuestionarnos cómo sale esa actitud del corazón con lo que hacemos las cosas, porque debe de salir una actitud humilde en todo lo que hagamos. También debemos analizar nuestras motivaciones en todo lo que hacemos, ya sea en el trabajo, en la escuela, ya sea como servidores. Cuestiona tus motivaciones, que no sean las motivaciones equivocadas, que sean las motivaciones que Dios quiere para bendecirte y hacerte crecer cada día más, y que sigas exaltando su nombre afuera y donde tú estés. También debemos hacer otra cosa para seguir en humildad: considerar a los demás mejores que nosotros mismos, ¿verdad? Aprender de los demás. Cada día nunca vamos a terminar de aprender, para evitar jactarnos, ¿verdad?, de la sabiduría que ya Dios nos ha dado. ¿Qué debemos hacer? También debemos esforzarnos cada día por imitar a Jesús. Imitar la humildad de Jesús. Hay muchísimos textos que todavía ustedes pueden leer que hablan sobre la humildad, ¿verdad? Y no nada más de Jesús, hay muchos que también Dios habla como testimonio, como Juan el Bautista, que decía que él no era ni digno de desatarle las sandalias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí podemos ver la humildad de ese hombre también, cómo se vestía, ¿verdad? No decía, no, es que tengo que traer una Nike, ¿no? ¿Verdad? Él decía que se vestía con piel de los animales y lo que él comía. Ahí también él trabajaba con una parte de su humildad, para tener humildad en el corazón, ¿verdad? Para que nuestro corazón no esté pensando siempre en cosas materiales o económicas, o en hacer solamente dinero, porque eso nos estorba para ser humildes de corazón. El humilde echa de lado sus emociones o deseos y se concentra en ser más como Jesús.
se postra a los pies del Maestro cada día, tiene una dependencia total en Él, porque desea vivir y actuar en una forma que glorifique a Dios. Y no lo quiere hacer en sus fuerzas, sino en la dependencia de Dios, a través de la unción del Espíritu Santo, y así recibir una fuerza espiritual para tomar decisiones que reflejen el carácter al de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tip? Pues pasemos tiempo, ¿verdad?, en la palabra de Dios y creamos todo lo que dice esa bendita palabra, guardémosla en nuestro corazón y vivámosla cada día. No nos dejemos engañar, ¿verdad?, por todo lo que nos rodea. Aprendamos de Jesús, que siempre actuó con humildad, y no hay un mayor ejemplo de exaltación que Él, ¿verdad? Dios tiene mucho que hablarnos sobre este tema, pero estos fueron los textos que el Señor me dio, que quiere que veamos lo que Dios quiere en nuestras vidas, ¿verdad? Que imitemos esa humildad de Jesús, que no nos jactemos, que no nos orgullezcamos, y que el humilde no se nos olvide que siempre va a obedecer, que siempre va a obedecer las instrucciones, como Jesús siempre se sometió y obedeció a su Padre, ¿verdad? Dice que nunca hizo lo que Él quiso, sino que Él hizo todo lo que el Padre le dijo, y el Padre lo exaltó, ¿verdad? Y también a nosotros Dios nos va a exaltar cuando nosotros hagamos lo que dice su palabra. Quiero que volvamos nuevamente al texto donde iniciamos. Es Lucas capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Aquí dice: mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en un lugar de la casa donde se cuidan los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Ese es nuestro Dios de toda humildad. Entonces, si gusta pararse o quedarse sentado, vamos a hacer una oración final. Vamos a agradecer a Dios por su palabra. Padre bendito, en esta noche, Señor, venimos delante de ti. Reconocemos, Señor, que somos imperfectos, que necesitamos de ti para todo lo que hacemos. Danos, mi Dios, un corazón humilde, un corazón que a ti te agrade, Señor. Haznos reconocer que hemos fallado, que nos ha faltado sabiduría para tomar decisiones en nuestra vida, que no te hemos creído, Señor, cuando nos has dado todas tus promesas y todo tu amor, cuando diste aún tu vida por cada uno de nosotros, Señor, y lo único que quieres es nuestra salvación, y lo único que quieres, mi Dios, es bendecirnos, y bendecirnos con tu palabra, Señor, que es el tesoro más grande que podemos tener, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a obedecer toda tu palabra, Señor, a honrarte, Señor, en todo lo que hagamos, y a glorificar tu nombre para que cada día más y más te conozcan y vengan a tus pies, porque tú vienes pronto, mi Dios. Tú quieres una iglesia santa, sin mancha, sin pecado y sin contaminación, porque tú eres un Dios santo, santo, santo. Ayúdanos, mi Dios, a poner por obra tu palabra, que lo que tú nos hables cada día, Señor, nosotros lo vivamos, Señor, y que venga la prueba y seamos aprobados, Señor, por ti, por tu palabra, y que lo único que deseemos en esta tierra es agradarte a ti, mi Dios. Todo te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues ya nos despedimos, que pasen buenas noches y que Dios los bendiga.